Desde Belén, Tierra Santa, bienvenidos a una nueva aventura misionera. As our spiritual father, St. John Paul II says, the church cannot abandon man, for his destiny is closely and unbreakably united with Christ. We must go to each man, to the reality of what he is and what he does, of his intellect and will, of his conscience and heart. And this outreach to all of man and every man takes place to the most diverse places around the world. From the land where Christ himself sent out his apostles, to Tanzania, to the Philippines, Guyana, Sao Paulo, Brazil, and to the ends of the earth. We'll begin with the Holy Land. By the grace of God, in the land where Christ himself lived and walked, our religious family had the grace of celebrating the transfiguration of the Lord in the very place where it happened, on Mount Tabor. Por gracia de Dios, con los miembros de nuestra familia religiosa presentes en Tierra Santa, pudimos celebrar la solemnidad de la Transfiguración en el Monte Tabor, en el mismo lugar donde, según la tradición, Cristo manifestó a sus discípulos su gloria y su hermosura, revelando así su divinidad. El Monte Tabor es el más característico de la Galilea y está aislado de todo, a una altura de 588 metros sobre el nivel del mar. Ya desde el siglo VI tenemos noticias de 3 basílicas construidas en el Monte Tabor. Los cruzados fortificaron el Tabor confiando la custodia a los monjes benedictinos en el año 1101. En 1631, el emir druso Fajreddin permitió a los franciscanos abrir una comunidad en el Monte Tabor. La Santa Misa fue presidida por el custodio de Tierra Santa y concelebrada por muchos sacerdotes, entre ellos los miembros del Instituto del Verbo Encarnado. Para la ocasión estuvieron presentes la mayor parte de nuestras religiosas misioneras, desde Belén con algunos niños del Hogar Niño Dios, desde Yala, desde Taibe, también las hermanas que pertenecen al rito greco-melquita presentes en Galilea, los monjes del Instituto del Verbo Encarnado que están presentes en Séforis, y de modo particular contamos con la presencia para este gran acontecimiento de la visita de nuestra Superiora General, la Madre Corredentora. En este lugar tan especial hemos podido rezar por las intenciones de la familia religiosa y pedimos muy especialmente para que todos los miembros de nuestra familia religiosa sean fieles custodios del carisma. Enviados como misioneros para predicar el Evangelio y llevar las almas a Cristo, tenemos como primera forma de anuncio nuestro testimonio de vida consagrada y, como dice nuestra fórmula de votos, la forma de vida de Cristo ante el Padre y ante los hombres. Ahora los llevaremos a Asia Central y a Extremo Oriente. 8月15日，在远东省区菲律宾培育院有4位修女宣发出院。他们分别是 Maria ni Jesus Nazareno、Maria Dua Nangani、Mary of the Holy Trinity， 还有 Mary Mother as the Fruit of Calvary。他们4位修女以贫穷、贞洁、服从，还有属于玛利亚做她母爱内的奴隶4个圣愿，把自己完全奉献给天主。同样在哈萨克有一位修女把自己奉献给圣母玛利亚。9月3号在澳门有20位小朋友初次领圣体，把耶稣带到他们的灵魂内，愿天主继续祝福他们。
The Church, as we read in Redemptor Hominis, has the mission of safeguarding the dignity of man. And she must be aware of the threats that seem to impose the endeavor to make human life ever more human and make every element of this life correspond to man's true dignity. An example of this can be seen in the St. Bernard Dispensary in Tanzania, where our sisters and the volunteers there strive to assist all who come for help. Dear religious family, we would like to share with you some news about our missionary adventure here in Tanzania, Ushetu. On Saturday, July 16th, the feast of Our Lady of Mount Carmel, we had our first family day with the families of the workers of the St. Bernard Dispensary. Father Martin Connolly, chaplain of the dispensary, celebrated the Holy Mass in which the families of the 8 workers who work here participated. In that Mass, everyone received the scapular of Our Lady. Then we showed some videos about the Eucharistic miracles so that they increased their love for the Eucharistic Jesus, and some apparitions of the Blessed Virgin Mary. Then a talk was given on Christian education in families. Afterwards there were games for children and games between parents and children. Lunch, and we finished everything with a song to Our Lady. Querida família religiosa, com grande alegria compartilhamos com vocês um pouco das atividades apostólicas e formativas realizadas durante o mês de agosto aqui no Brasil, na província Nossa Senhora Aparecida. Já nos primeiros dias do mês, como preparação para a grande festa da Transfiguração, realizamos a Semana da Cultura e tivemos conferências sobre diversos temas. Nossa Irmã Maria de Todos os Santos Fix, a Guerra Civil Espanhola, a importância da beleza, os mártires de Puejo, Nossa Senhora de Guadalupe e a Inculturação. No dia 7 de agosto, realizamos nossa primeira jornada de Santa Gemma Galgani, com o fim de conhecer melhor esta grande santa italiana, padroeira do nosso juniorado aqui no Brasil. E já encerrando o mês, nossas irmãs pregaram os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, para um grupo de 23 homens em Presidente Prudente, São Paulo, e para um grupo de 35 pessoas entre homens e mulheres em Belém do Pará. Uma verdadeira graça para a maior glória de Deus e salvação das almas. Dice San Juan Pablo II que la escuela de los ejercicios espirituales es la fragua de los hombres nuevos, de los cristianos auténticos y de los apóstoles comprometidos. A ejemplo del cura Brochero, de la Madre Antula, grandes santos que, convencidos de la eficacia de los ejercicios espirituales, no escatimaron esfuerzos e hicieron obras titánicas. Queríamos invitar a nuestros docentes a hacer ejercicios espirituales. De esta manera, el colegio donde ellos trabajan se convirtió en casa de ejercicios. Varias de nuestras maestras y profesoras son jóvenes madres que tienen varios niños pequeños todavía. Así es que se nos ocurrió hacer en nuestro convento una guardería diurna. Los niños se habían propuesto rezarle a la Virgen por sus papás. Organizaban una procesión con una pequeña Virgen de Luján. Una de las niñas, en el desayuno, no quería comerse sus galletitas. La hermana le preguntó por qué no se las comía. Cuando terminó el desayuno, la niña se acercó y le dijo: hermana, es que estoy haciendo un sacrificio por mis papás que están rezando. Este año las hermanas, digamos que nos lo pusieron muy fácil, pusieron una guardería que funcionaba de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. La verdad que hacer ejercicio fue muy edificante, poder hacer un parate en la vida cotidiana, volver a decir aquí estoy Señor, y al hacerlo juntos pudimos decir aquí estamos Señor como familia. Hacer ejercicio siempre es una gracia enorme, pero hacerlo como matrimonio es espectacular. We know that vocation is in the seed of the heart of most Christians. And following the mandate of Pope St. John Paul II, with passion and discretion, we must wake up vocations. This was the goal of our sisters at our novitiate in Guyana, as they traveled more than 24 hours on a dirt road into the interior of the country to host a vocations retreat for the women of Rupununi.
50 young women attended the retreat and were able to experience the life and spirit of our religious family with games, singing, sports, formation talks, and most importantly, the sacraments. And with that, we have come to the end of this episode. Hasta la próxima. ¡Viva la Virgen! Y viva la misión!